Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Hoy tenemos un tema súper delicado, muy importante, porque es hablar de las pérdidas y ese proceso de duelo. Quien más, quien menos pasó o va a pasar por esto. Entonces, muchas veces dicen que cada persona hace su duelo de manera diferente. Pero vamos a aprender un poquito más. Tenemos a una profesional que nos va a estar explicando también. Pero antes de presentarla, vamos a ver, por favor, nuestra placa. La placa dice que las pérdidas pueden producirse por fallecimiento de un ser querido, un divorcio o una separación. Y las consecuencias pueden repercutir en la salud física y emocional. El duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras una pérdida y consiste principalmente en la adaptación emocional. Es una experiencia compleja que engloba también factores fisiológicos, cognitivos y de comportamiento. Esto es lo que vamos a hablar hoy con nuestra invitada y ya la voy a presentar. Ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad Nacional de Asunción, terapeuta EMDR certificada, presidente de la Sociedad Paraguaya de Psicología 2024-2027, presidenta de la Asociación EMDR Paraguay 2022-2024, coordinadora del Comité de Comunicación de la Sociedad Paraguaya de Psicología. Fue vicepresidenta de la Asociación EMDR Paraguay del 2018 al 2022. Ella es la licenciada Judith Ramos. ¿Cómo estás, licenciada? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vivi, por invitarnos nuevamente. Realmente es un tema sensible, un tema que deberíamos todos de poder hablar, porque a veces cuando tenemos pérdida guardamos para nosotros y no lo sabemos enfrentar. Y así como decía la placa, el duelo es ese proceso que uno debería de poder pasar, aunque algunos lo retrasemos y otros no, poder pasar y poder realmente superar esta etapa que de repente tenemos ante los diferentes tipos de pérdida. Bueno, y eso de que cada persona pasa el duelo de manera diferente, se escucha, y también se escucha las fases del duelo. ¿Cómo es eso, licenciada? Lo que pasa es que depende mucho de nuestra experiencia de vida, de las situaciones traumáticas que pudimos haber vivido antes de esta pérdida, cuántas pérdidas tuvimos antes que esa. Hay veces que pérdidas de repente, tenemos una mascota a quien queremos mucho y se pierde o fallece porque ya está viejito. Es una pérdida importante para nosotros y quizás para el resto no. Entonces vamos acumulando este tipo de situaciones. La separación, el que un hijo se case y se vaya de la casa, son cosas que vamos de repente perdiendo, ese vínculo cercano que de repente vamos teniendo. Y depende mucho de todo esto, cómo nosotros vamos elaborando ese duelo. Y sí, tenemos varias etapas para poder pasarlo. Bueno, y de eso vamos a hablar en este programa justamente. Y la pregunta que te quiero hacer es, algunas veces uno ve una persona que está pasando o que pasó por una pérdida y aparentemente le mirás y no se le movió un pelito, o sea, no lloró, no demostró, es como que, y sí, dice, y sí, pasó. Y se queda así. Por dentro sí tiene que haber toda una conmoción, me imagino, ¿verdad? Es que adentro todos sufrimos, todos pasamos momentos desagradables. Ahora, esa persona puede estar en etapa de negación, donde todavía no está asimilando este proceso. Vemos mucho esto de repente cuando fallece alguien. Hay un miembro en la familia a quien nosotros le vemos más fuerte, hace gestiones, va de aquí para allá y no ha llorado, no ha hecho. En algún momento va a parar. En algún momento puede ser días o pueden ser meses, no es inmediato. Pero el duelo aparece y cuando no procesamos adecuadamente, ahí es donde empiezan las implicancias emocionales, sociales o de comportamiento, que a veces no nos damos cuenta. Nosotros decimos, ya lo superé, pero ¿cómo estamos socialmente? De repente fumamos más, tomamos más o nos aislamos. No nos vamos dando cuenta de nuestros propios cambios.
Bueno, un tema re interesante y muy delicado, muy sensible, y lo vamos a tratar con nuestra invitada en el programa de hoy. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Estamos en compañía de la licenciada Judith Ramos hablando de las pérdidas y el proceso de duelo. Y tenemos varios materiales que nos van a acompañar para poder mirar, ver y que la licenciada nos explique un poquito eso. Vamos con este primer material. ¿Cuándo pasamos por un proceso de duelo? Atravesamos un duelo cuando fallece un ser querido, sufrimos una ruptura de pareja, abandonamos de forma definitiva el lugar donde crecimos, nos despiden de nuestro puesto de trabajo o perdemos la movilidad en una parte del cuerpo. El duelo por muerte es el más relevante por la potencia con que afecta a la mayor parte de personas. Hay una cantidad de pérdidas que no siempre, no es solamente, cuando hablamos de duelo muchas veces uno piensa la muerte, ¿verdad? Pero también es otro tipo de pérdidas, como decía ella. En realidad, cuando hablamos de duelo, hablamos de toda situación de pérdida. Como decía, el fallecimiento es una de las que más de repente sentimos porque nos damos cuenta que ya no vamos a poder estar con esa persona. Pero como decía nuestra placa, el de repente tener un accidente, perder algún miembro, separaciones que de repente tenemos, separación de la pareja, separación de los hijos. Y todas estas situaciones son eventos traumáticos que nuestro cerebro empieza a juntar y a guardar como imágenes disfuncionales. A raíz de ello es donde él empieza a producir cambios en las personas. Hay personas que lo pueden superar en una semana, en un mes, y a otras le cuesta más. Y cuando más va costando esto, empezamos a tener duelos más crónicos, que implican de repente que podamos pasar por angustia, por depresión. Todas estas situaciones que vamos viviendo, donde de repente sentimos, en los niños de repente, el cambio de colegio es una situación de pérdida. ¿Por qué? Porque le estamos perdiendo a los pares, a nuestros compañeritos. A veces como padres decimos, no, ya se va a adaptar. Pero ¿qué hicimos en ese pequeño proceso de tiempo donde el niño necesitaba una adaptación? También es una pérdida. Entonces, todas esas cosas que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida es el cerebro que empieza a guardar, pero de una forma muy disfuncional. Y a partir de él empieza a producir situaciones en nosotros, como algunas alteraciones emocionales, de comportamiento o de repente situaciones sociales. Eso de cambio de colegio, por ejemplo, es algo que muchas veces se hace por necesidad, porque se mudaron de ciudad o porque, qué sé yo, se mudaron en el barrio o por manera económica también, por algún problema económico. Pero, y uno dice, no, los chicos se acostumbran a todo, se adaptan. Y cierto, todo el mundo se adapta a todo. Pero mientras se adapta, es el duelo, ¿verdad? Es el duelo a ese cambio, esa transición que están pasando. ¿Por qué? Porque ya van a seguir hablando con sus compañeritos. Es al principio, pero después empieza a disminuir las conversaciones. Los ex compañeros ya hablan con sus otros compañeros que quedaron. Aquí tengo que generar nuevas amistades. Y es un pequeño proceso, pero importante, porque para el niño y el adolescente los vínculos con sus compañeros son importantes. El que de repente ya no esté con un docente que demasiado quería, también es una situación de pérdida. ¿Y qué, por ejemplo, pueden hacer los padres en una situación? Bueno, le cambiamos a nuestros hijos de colegio, queremos que se adapten lo mejor posible, pero ¿qué puede hacer un papá o una mamá en ese tramo de un colegio a otro? ¿Y qué hablar con los chicos, qué decirles? Escucharles, acompañarles, estar con ellos, validar sus emociones. ¿Qué hacemos?
ya vas a estar bien, vas a conocer nuevos amigos. Escuchémoslo. Es normal que estés triste. Si tenés necesidad de hablar, si tenés necesidad de llorar, hacelo. Cuestan de repente los cambios. Acompañar y validando esas emociones negativas que de repente se van produciendo y surgiendo en los niños y en los adolescentes. No desvalidarlas, no decir ya va a pasar, vos podés, sino que validar ese proceso con ellos y sobre todas las cosas acompañar y escucharles. Y si los hijos dicen, no me quiero ir, no quiero este colegio, no quiero cambiarme, y sí o sí se tiene que cambiar, ¿cómo se reacciona a eso? Ver las distintas posibilidades de por qué el cambio de colegio, poder sentarnos a explicar si es un cambio por situación económica, poder plantearle esa situación a los hijos, que si más adelante se recupera puedan volver de vuelta al colegio, darle también esa posibilidad de si mejora económicamente la situación familiar, ellos puedan volver. Porque hay situaciones que sí surgieron de esta manera. De repente padres que tuvieron que sacar y luego volvieron, sí. Y los chicos volvieron con sus grupos antes de que culminen las etapas importantes, como el 9º, el 6º grado y el 3º de la media, que son los más importantes para ellos. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hacer un corte y a la vuelta seguimos hablando ya de las fases, de las famosas fases del duelo. Vamos a ir conociéndolas y poder comprender esto para poder, pasar mejor el duelo que cada uno tenga que pasar y ayudar a nuestros hijos si así fuera la oportunidad. Volvemos ya. Continuamos charlando con nuestra invitada y ahora vamos a entrar en las fases del duelo. Vamos con esta fase 1. Adelante. Primera fase del duelo: la negación. La negación de la pérdida se produce de forma habitual inmediatamente después de esta, con frecuencia aparejada a un estado de shock. Aunque en ocasiones esta fase implica estrictamente negar la pérdida, se puede dar una negación de la importancia de la pérdida o de su carácter definitivo más que del hecho de que haya ocurrido. Cuando hablamos de esa negación, Vivi, como hablamos hace rato, es no poder aceptar la situación que estamos viviendo. Cuando tenemos una separación de pareja y una de las parejas no acepta que se haya separado y constantemente insiste, aunque la otra ya no esté queriendo tener algo con ellos. También cuando de repente fallece alguien, nos cuesta mucho asimilar y nos quedamos en ese proceso negando la situación. No nos vamos al cementerio, no nos vamos. Hay personas que no acuden al velorio directamente, no pueden ver al ser que están perdiendo dentro de un cajón, entonces evitan eso. Y al evitar, niegan completamente que la situación pasó. Y cuando se pregunta, y hay casos que te dicen, no está, viajó, entonces completamente es como que pasan a otro plano, no viendo. También cuando de repente los hijos se van a casar, tenemos madres, en especial las madres de los varones, que más les cuesta el desprendimiento, de no poder aceptar de repente que el hijo ya creció y que tiene que salir de la casa. Entonces empieza a generar conflictos con la pareja del hijo, entonces no aceptando esa situación. Entonces, al no aceptar el evento que estamos viviendo, es donde nosotros estamos negando esto que está produciendo. Y al negar esa situación, es como que estamos reprimiendo de poder sacar esas emociones que realmente deberían de salir para poder hacer este proceso de duelo. Entonces, primeramente lo que vamos a ir haciendo es negar. No murió, él me quiere todavía, ella me quiere, nosotros vamos a volver. No acepta esa separación. ¿Ves? Y la persona que cuando alguien fallece te dice, no, va a volver, esto no puede ser, no sucedió, constantemente. Pero también es necesario poder pasar dentro de estos procesos, de poder tener estas etapas
para poder entrar realmente después en el proceso de aceptación. Porque ahí vamos a ir viendo las distintas etapas antes de llegar a la aceptación. Y que esto varía muchísimo. Como les decía, puede ser una semana, como pueden ser meses. Hay situaciones crónicas que pueden ser años. Cuando nosotros entramos... De negación. Si nosotros no pasamos el proceso de negación, nosotros no entramos a los procesos de duelo. Mientras negamos, no le damos la posibilidad. O sea, no queremos aceptar la realidad, lo que es. Así mismo es. Bueno, y eso puede durar en alguna... O sea, no hay un límite de tiempo. No hay un límite porque uno lo tiene que trabajar. Y al no trabajar y no entrar dentro del proceso de duelo puede durar años. Es más, hay personas que no lo quieren trabajar. ¿Ves? Y si uno no le dice, esto que te está pasando es debido por no aceptar, no lo vamos haciendo. A veces llegan pacientes al consultorio con enfermedades, pasaron por todos los médicos y no hay una causa orgánica. Y vamos trabajando y vemos que hace años tuvo un proceso de duelo no resuelto. Seguía negando esa situación y recién al trabajar ese duelo, esa enfermedad empezó a disminuir. Entonces, cuando vamos a los médicos y ya no tenemos algo orgánico, pero los dolores de cabeza, hay dolores articulares que de repente se presentan o problemas de piel, tienen que ver a veces con emociones que nosotros retenemos y no las sacamos afuera. Qué impresionante eso porque, bueno, sabemos, las emociones son reales, uno tiene que saber manejar eso, aceptar las emociones, pero ¿cómo puede desembocar en una enfermedad el hecho de negarte a aceptar? No quiero ni pensar en eso que pasó porque no me hace bien y no quiero pensar. Entonces es como que metes abajo de la alfombra la basurita y dejas ahí, pero está. Entonces hay que tratar. Y para eso están los mejores profesionales, por eso están los psicólogos para ayudarnos también en esto. Vamos con este siguiente material. Segunda fase del duelo, la ira. Se busca atribuir la culpa de la pérdida a algún factor. Puede ser otra persona o uno mismo. También la frustración y el enfado se relacionan con intentos psicológicos naturales, pero vanos, de que nuestro estado emocional y contexto se mantengan iguales que antes de la pérdida. Cuando podemos lograr pasar ese primer estado que fue la negación, es como nos damos cuenta de qué pasó. Cae la ficha. Así mismo. Y nos enojamos mucho, ¿entendés? Y nos enojamos a veces con nosotros mismos. Y empezamos a autocastigarnos, ¿entendés? A veces, ¿cómo nos autocastigamos? Exceso de alcohol, exceso de cigarrillo, o sea, sin darnos cuenta, consumimos cosas que nos lastiman, que nos hacen daño. Empezamos a tener dificultades con las personas, con nuestros vínculos, porque como tenemos mucho enojo con nosotros, yo vengo y vos me hablas de algo y yo te puedo tratar mal, pero no estoy enojada contigo, sino que tengo el enojo, tengo la rabia dentro mío. Me enojo con todos. Si fue un accidente automovilístico, me voy a enojar con la policía de tránsito, con la municipalidad que no puso el semáforo, pero no voy a asumir que de repente fue la persona. Para las personas que tienen algún tipo de convicción religiosa, se enojan con un ser supremo. Sí. ¿Ves? Que por qué me llevaste, que por qué hiciste, pero necesitamos sacar. Ese enojo, ese malestar, esa frustración, lo tenemos que hablar, tenemos que sacar, tenemos que hablar adecuadamente. Claro, eso quiero, porque sacar la ira y hablar, y eso es explotar. Hay que explotar también, licenciada, porque no podés estar con ira y voy a hablar de mi ira. Tiene que salir de alguna manera y después hablamos, ¿o no? ¿O cómo es? Sí. A través de la expresión, yo expreso mi dolor. O sea, y mucha gente, más nuestro país, de repente a los hombres les cuesta llorar. ¿Ves? Lloremos. Como yo le digo a mis pacientes, llorá, desahogate. Si tenés mucha energía, mucha rabia, hagamos alguna actividad.
Hagamos natación, salgamos a caminar en los lugares verdes que tengamos. Descarguemos, por eso te decía, adecuadamente, de manera sana. No es que vamos a estar enojados y voy a ir yo a gritar acá o me voy a pelear con esta persona. ¿Qué sucede también? Dios mío, vemos Hay los partidos de muchas fútbol personas. en la calle, de repente se agarran a las trompadas. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo puede ser dos seres humanos inteligentes, con raciocinio, que se estén trompeando? Es que tenemos demasiada carga emocional negativa interna que les cuesta a las personas manejar. Y en vez de hacer esto, de sacar adecuadamente o de buscar ayuda a un profesional o de repente no puedo irme a un profesional, hacer actividades deportivas, sacar y expresar lo que siento sanamente y no estar sacando por las personas que están a nuestro alrededor. Cuando estamos con esto, ¿qué pasa? Generalmente la agresión y el malestar lo sacamos por las personas más cercanas a nosotros. Nuestra pareja, nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestros mejores amigos. Nos enojamos porque estamos enojados, vivimos enojados, no con el resto, con nosotros mismos. Y el no poder discernir es donde se nos nubla y le vemos a todos como un igual. Claro, pero eso generalmente la ira descargamos en, como decías, nuestros amigos, la gente más cercana, la gente que tenemos confianza. No descargamos la ira con el jefe. No. O con el que te tiene que hacer el cheque y te tiene que pagar. No, ahí todos buenitos somos, ¿verdad? O sea, la ira, podemos manejar la ira de alguna manera, porque ¿por qué nos enojamos solamente con la gente cercana y con los otros queremos aparentar que está todo bien? Entonces... Por eso, y es necesario pasar este proceso, porque es necesario que podamos reconocer la emoción negativa, aceptarla, validarla y sacarla fuera. Porque de vuelta, todas las emociones que nosotros nos expresamos, el cuerpo de alguna manera lo va a expresar. Claro, que es una emoción, porque yo escuché que no hay emoción negativa y positiva, sino que es una emoción, ¿cómo dicen? Desagradable. Disfuncional. Algo así. Bueno, pero, o sea, el primer paso, estamos en el tema de las pérdidas y el proceso de duelo. Es importante conocer esto, porque a lo mejor algunos de nosotros nos quedamos trancados en una de las fases y a lo mejor a través de este programa hoy con la licenciada podemos pescar y destrabar eso que no nos hace sentir bien. Ahora, la primera fase es la negación. Sí. La segunda fase, la ira. El enojo. El enojo. Y ahora vamos con la tercera fase. Tercera fase del duelo. La negociación. La persona guarda la esperanza de que nada cambie y de que puede influir de algún modo en la situación. Un ejemplo típico son los pacientes diagnosticados con una enfermedad terminal, que intentan explorar opciones de tratamiento a pesar de saber que no existe cura, o quienes creen que podrán volver con su pareja si empiezan a comportarse de otra manera. Bueno, esto es interesantísimo. Estoy acá todo oídos para escucharte, licenciada. Exactamente. Lo que pasa es que lo último que nosotros perdemos es la esperanza. Está dentro de nosotros, nos criaron de esa manera. Entonces, cuando una persona es diagnosticada con alguna enfermedad, va a buscar todo. Primero, también pasa por la fase de negación. No puede ser, a mí no, se enoja con el médico, se enoja con uno mismo. Después empieza a poder mirar con claridad de repente si busco este tratamiento, si hago esto, porque tenemos esta esperanza. Lo mismo pasa como yo te daba el ejemplo de las parejas, es que hay mucho, solamente que cuando tenemos estas relaciones de las parejas, tenemos que aprender si realmente es bueno que podamos volver con esta persona o de repente estamos en una situación de dependencia por violencia y es la dependencia la que genera esta necesidad de estar. Cuando hay una esperanza y cuando hay una dependencia. Empezar también nosotros a poder distinguir esto. Pero necesitamos pasar por esto porque necesitamos sostenernos, buscamos un sostén. Como seres humanos es sostenernos de algo, de alguien, de una esperanza. Cuando hablamos de religión,
La religión te hace sostener alguna fe, ¿eh? Pero dependemos también de nosotros mismos. ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con todo? Es esa energía interna que necesito para seguir luchando, para continuar. Y esto se dio mucho con la pandemia, ¿ves? En la pandemia nosotros, si no teníamos esta fase, nos iba a costar muchísimo, porque habíamos hablado hace rato, me mencionaste, de la gente en la calle. Y esto es el efecto post-pandemia. Quedamos demasiado afectados, porque la pandemia vino y nos dio unas pérdidas muy significativas a todos. Entonces, cuando empezaban a venir las vacunas, cuando volvimos a empezar a salir, fue ese proceso de esperanza, de negociar, vamos a volver nuevamente. Pero es nuevamente, ya no volvíamos como antes. Claro. Y eso es lo que muchas veces cuesta, porque la gente quiere volver al antes y en realidad es un reaprender con todo esto. Claro. El antes ya fue. Ya no existe. Ya no somos los mismos que antes. Y menos, aunque la situación sea la misma, ¿verdad? No, porque la pandemia vino. Y este es un tema más que interesante. ¿Por qué? Porque en la pandemia es como que ya se fue y dejan ahí. Pero todos los efectos que hoy tenemos en nuestros niños, en los adolescentes y en los adultos, con el humor que tienen, con la falta de paciencia, el enojo, tiene que ver con los efectos post-pandemia. Claro, perfecto. Bueno, vamos a hacer el corte, me están indicando, y volvemos ya. Bueno, y estamos todos post-pandémicos también nosotros todavía, ¿verdad? O sea, nadie se salvó de esto y por eso también es importante lo que hoy podemos aprender aquí con nuestra invitada. Veamos ahora este siguiente material. ¿Qué fase ya llegamos? A la cuarta. A ver. Cuarta fase del duelo, la depresión. En este periodo la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida, lo que genera sentimientos de tristeza y desesperanza junto con aislamiento social o falta de motivación. Perder a un ser querido, enfrentarse a la propia muerte y otras causas del duelo puede hacerle pensar que la vida no tiene sentido, al menos durante un tiempo. Esta es una fase que hay personas que ingresan y hay personas que no. ¿Por qué? Porque depende mucho de la resiliencia, de cómo nosotros vivimos y, como te dije al inicio, de las situaciones traumáticas que pudimos vivir. Y es cuando entramos con la fase de la depresión, es cuando tenemos el duelo crónico, el estar estancado con esas emociones de no poder haberlo trabajado, porque pudimos pasar por la negación, con la rabia, buscamos la esperanza, pero es como que nos sumergimos con todas esas emociones negativas de la tristeza, la frustración y no vemos salida. Es como si tuviéramos un túnel negro y no podemos ver dónde está la luz y cuesta. Por eso es que empezamos a tener ansiedad, depresión, aislamiento, ansiedades. ¿Ves? Justamente, y ya es una etapa donde lo ideal es poder recurrir a un profesional para poder salir. ¿Por qué? Porque esas emociones que no las pudimos trabajar, esas imágenes disfuncionales de las situaciones traumáticas que vivimos, empezó a generar y producir en el cerebro todo esto, ¿ves? Como la depresión, como la ansiedad, que vienen causadas por todo esto que no lo pudimos manejar. Y acá ya estamos hablando de un tiempo más largo. Ya pasaron 6 meses, ya pasaban 8 meses y seguimos sin poder salir. Hay personas que pasan años. Generalmente se dan mucho en la pérdida cuando tenemos gente que fallece y en especial cuando un padre pierde un hijo. Cuesta mucho más porque está alterado el ritmo de la vida. O sea, ¿cómo un padre le va a perder al hijo? Entonces le cuesta ese proceso de poder asimilar. Cuesta más que cuando uno pierde a un padre o una madre. Porque es lo que se dice, bueno, es la naturaleza, es lo que normalmente pasa, que los más grandes mueren antes que los más chicos. Es la estructura que nos enseñaron. Sí.
O sea, dentro de nosotros, nuestros pensamientos, sabemos que en algún momento nosotros ya no vamos a estar. Entonces, al avanzar la edad, sabemos que de repente una persona que está enferma, una persona que tiene cáncer, una persona muy adulta puede llegar a fallecer. Pero no tenemos la capacidad o ni siquiera nos imaginamos cuando esto sucede con nuestros hijos que son menores que nosotros. Claro. Después es una estructura cognitiva que tenemos también que nos van diciendo. Pero entramos en esto y duele muchísimo, y este dolor, al no poder trabajarlo, lo sentimos, ¿ves? Y no hablarlo genera esta depresión. Y cuando entramos con depresión ya tenemos muchos otros cambios. Pero esta fase de la depresión es, como dice el nombre, ¿es una fase? ¿O es esa depresión que hablamos y que tan temida depresión que realmente es una enfermedad? Un duelo no resuelto, un duelo no trabajado, cuando ya se hace crónico, entramos en una... Por eso te decía, algunos sí y otros no. Ya. La fase se presenta, ¿ves? Con una tristeza inmensa, con no poder avanzar, que tenemos como rasgos depresivos. Pero cuando no lo podemos superar y entramos en un duelo crónico, sí aparecen los trastornos, como la depresión, como la ansiedad, porque ya implican los tiempos. ¿Ves? ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos en este proceso? Generalmente se habla entre 6 meses, 1 año, a veces para poder salir del todo de un duelo. ¿Ves? Pero cuando ya estamos mucho más tiempo que eso y nos estancamos en una de las fases, podemos empezar a desarrollar algún tipo de trastorno, como la depresión, la ansiedad. Y la depresión va a generar el aislamiento, las disfuncionalidades que de repente tenemos en nuestros comportamientos, el aislamiento, el no querer salir, el comer mucho, el no querer comer, ya son parte de ese proceso. Por eso es una parte dentro de todas las fases que tenemos más que importante, porque al no salir de ella es donde vamos a ir a tener un trastorno. Claro. Ahora, cuando salimos sí vamos a pasar a la otra fase. Y depende mucho de los tiempos, como te digo. Podemos estar 1 mes, 2 meses, pero estar 6 meses en ello, ya estamos hablando de algo más crónico. Y le consulto algo. Generalmente se dice en el caso de un divorcio, no sé si es una leyenda urbana o qué, ¿verdad? Pero que supuestamente después de 2 años y medio recién la persona está súper bien y asimiló todos los cambios y todo. ¿Eso es correcto o no? Y va a depender de los motivos del divorcio. Hay divorcios que son de repente por algún tipo de infidelidad, porque ya no sostuvo la relación, y es muy inminente la fecha de la separación. Ahora, cuando vos estás en una relación y esa relación hace rato dejó de tener esa magia, ya no conversan, ya no comparten cosas en común, cuando se separan ya no sienten eso. ¿Ves? Por eso siempre te hablo de que no podemos dar tiempos nosotros. Depende exactamente, y te vuelvo a repetir, de nuestra experiencia de vida y de nuestras experiencias de vida también en situaciones traumáticas. Claro. ¿Cuánto es nuestro nivel de resiliencia? ¿Cómo de repente nosotros vamos afrontando las situaciones que se presentan? Y hay divorcios que de repente se separan las personas porque ya no hay amor, ya no hay comunicación, y cuando se separan siguen siendo amigos y se llevan bien. Pero así también tenemos divorcios que cuando se separan ya no se pueden ni ver, y ahí también de vuelta tenemos un conflicto porque no le ven a los hijos, y esa sí es una pérdida para los hijos. Claro. También las situaciones de divorcio, más que sea una pérdida para la pareja, es una pérdida para los hijos, porque ahí se rompió algo y están perdiendo. Pero depende mucho del vínculo que ellos tienen. Depende mucho también de cómo son nuestros apegos. Si yo tengo un apego seguro, si yo estoy dentro de una familia donde me protegieron, donde me siento seguro, voy a poder desarrollar mejor una pérdida. Y voy a estar en esta fase con tristeza, con un malestar, y la voy a pasar. Pero si yo vengo de repente de familias más disfuncionales, donde tengo apegos más desorganizados, me va a costar mucho más. Y puedo llegar a desarrollar un trastorno. Es una fase que realmente me da 2 caminos. Claro.
Y como decís, licenciada, eso ya depende también de cada uno y de sus vivencias anteriores. Así mismo. ¿Verdad? Porque a lo mejor es la primera vez que tiene una pérdida o a lo mejor ya es una más de tantas. No sé qué es mejor, ¿verdad? No sé si uno se puede, si ya tuviste muchas pérdidas, ya estás más preparado o no. Y en realidad no. No estamos preparados para ninguna pérdida, esa es la verdad. Donde somos seres sociales y necesitamos de los vínculos, necesitamos del otro. Y cuando empezamos a tener pérdida cuestan. Ahora, que la sensación, el dolor sea de menor o mayor intensidad es otra cosa. Pero cualquier tipo de pérdida, aunque sea mínima, nosotros la sentimos. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos que hacer un corte. Iba a decir, vamos a ver el siguiente material. Bueno, hacemos el corte y volvemos ya. Bueno, llegamos a la última fase. Por favor, ¿cuál es esa? Adelante. Quinta fase del duelo, la aceptación. Es un estado de calma asociado a la comprensión de que la muerte y otras pérdidas son naturales en la vida. Esta fase se relaciona con la inevitabilidad de la pérdida. Cuando el duelo es debido a una enfermedad terminal, suelen darse reflexiones con respecto a la propia vida. Y esta es la última, como dice Vivi, pasamos todo el proceso, aceptamos y podemos empezar nuevamente a tener nosotros funcionalidad en todas nuestras cosas cotidianas. Pero llegar a esta de la aceptación no significa que nos duela menos, que dejamos de querer a la persona, que no nos importa lo que pasó. Es aceptar, ¿verdad? Como dice su nombre. Es aceptar la situación que estamos viviendo y empezar a tener una mirada diferente. Ya pasamos por todo el proceso. Para llegar a la aceptación ya hicimos todas las emociones. Sí, perfecto. Bueno, y ahora vamos con este último material que me parece re importante, porque son las herramientas para ayudar a otra persona a atravesar esta pérdida, una pérdida. Herramientas para ayudar a otra persona a atravesar una pérdida. Es importante estar disponible, atento a que no se aísle, a que haga terapia si lo necesita, porque las palabras no son suficientes. En el caso de los niños, se recomienda comunicar la pérdida inmediatamente, decirles la verdad, hablarles según la edad. A partir de los 5 años, permitirles acompañar los rituales en caso de pérdida por fallecimiento. Qué interesante eso. En especial con el tema de los niños que queremos ocultarles para que no sufran. ¿Por qué? Porque cuando fallece alguien y no le contamos, el niño empieza a sentir que la persona la abandonó, claro, que ya no le quiere, que le dejó. Tiene que entender que fue algo que pasó inesperadamente y se le tiene que permitir despedirse. Porque si nosotros en un fallecimiento, en una pérdida, no nos despedimos, le tenemos acá dentro de nosotros y es también no nos deja hacer todo este proceso que estuvimos hablando. Recién cuando hacemos todas las etapas y podemos despedirnos de las personas, ahí nosotros nos sentimos bien. Y en especial con los niños que necesitan saber que no es que la persona les abandona, sino que les pasó algo. ¿Cómo hablar con los niños en un minuto, por favor? Se murió el abuelito, se murió alguien de la familia, tenemos niños chicos, ¿cómo les decimos? Generalmente se les explica, dependiendo mucho también, y acá se usa mucho la religión que cada uno tiene. ¿Ves? Es un ángel, se fue al cielo, siempre te va a estar cuidando, él ya no va a venir. Se le van diciendo pequeñas frases. Hoy la ventaja que tenemos con nuestros niños de 5 o 6 años ya conocen más de todo esto, están más despiertos y le podemos decir, pero necesitan hacer este proceso de ir y despedirse.
de llorar, de enojarse, de hacer ese proceso de duelo que nosotros vimos. Esto no es solamente para nosotros adultos, es para todos los niños también. Y cuando los niños pierden algo ni son muy chiquitos, a la par que van creciendo, hay que ir explicándole lo que pasó. Que no es que una persona desaparece y ya no vuelve, sino que pasa de repente a otro estadio. Y pues digo, depende de la religión. Usamos mucho el tema de la creencia que cada uno tiene para poder explicar. Claro. Y de esa manera vamos acompañándonos. Pero les llevamos un rato, no les llevamos durante todo el proceso que se hace. Claro. Es media hora, estamos, hacen y los retiramos de vuelta. ¿Y al entierro? Dependiendo mucho de las características que tengamos. Hoy es más tranquilo. Anteriormente teníamos entierros muy conflictivos. De repente si la gente llora mucho o se desespera o entra en crisis, ese es el momento que hay que evitar con los niños chiquitos. Perfecto. Bueno, súper claro, súper claro. Licenciada, queremos agradecerte la presencia, que viniste, todo esto que nos estuviste explicando va a ser de mucha ayuda para todos nosotros y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias a vos, Vivi, por la invitación y siempre estamos para poder comunicar cosas a los padres. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día TV. Fue una realización de Alicante.